¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer que nos acompañen. Hoy en la conferencia mañanera estuvo presente Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía de nuestro país, para abordar el tema de los minerales críticos, según sus propias palabras, sus propios términos, en donde Marcelo Ebrard pues trató de aclarar algunas de las dudas, de los puntos que se habían generado a raíz de este anuncio pomposo del gobierno de Estados Unidos, ratificado en su momento por la dependencia que él encabeza, de que México y Estados Unidos habían llegado ya a un acuerdo. La presidenta Claudia Sheinbaum posteriormente salió a aclarar que no había firmado absolutamente nada y que no se iba a modificar ninguna ley que existe en nuestro país para que se aplicase dicho acuerdo. Ebrard lo que dice es que están en un inicio de pláticas en donde México no tiene ciertos minerales y que los necesita y los tiene otro país, entonces que es parte de una negociación para que no le falte minerales a nadie. ¿Cómo entendemos esta negociación? ¿Qué tanto se plantea un acuerdo cuando hay una presión por parte de Estados Unidos en su lucha hegemónica con China y con el peso específico que tienen estos minerales en el aspecto tecnológico y el aspecto militar? Voy a platicar sobre este tema con Beatriz Olivera, directora de la organización Engenera e integrante de la colectiva Cambiémosla Ya. Querida Betty, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Jesús. Gracias por el espacio. Un saludo a todas las personas que nos están viendo. Gracias a ti por acompañarnos. ¿Cuál es tu opinión de lo que escuchamos hoy en la mañanera? ¿Cuál es la versión que usted, o más bien dicho, cómo interpretan ustedes esto que plantea Marcelo Ebrard? Bueno, mira, pareciera que el secretario ha estado negociando sin consultar con la presidenta. Nos da un poco esa impresión, porque el gobierno estadounidense fue quien dio a conocer este acuerdo sobre minerales críticos. Y posteriormente, como tú bien lo señalas, es la presidenta la que dice no se va a modificar ninguna ley. Eh, en realidad nosotros consideramos, estoy hablando a nombre de la colectiva Cambiémosla Ya, nosotros consideramos que la Secretaría de Economía tiene una visión abiertamente neoliberal, ¿no? Nos ha dado ya bastantes pistas acerca de cómo sí se ha pretendido pues abrir la puerta mucho más a las empresas mineras, incluso en el mismo acuerdo que da a conocer el gobierno de Estados Unidos, este acuerdo sobre minerales críticos, también se dice que se harán modificaciones regulatorias. Ya la presidenta aclara que, bueno, cada país lo va a hacer en su momento y ella dice muy claro, el tema de la ley minera no se va a tocar, ¿no? Entonces probablemente se refiere a otro tipo de normas, no lo sabemos aún. Pero sí nos da esa impresión, que la Secretaría de Economía incluso se ha reunido con representantes de la industria minera para trabajar el reglamento de la ley de minería. Y eso es muy preocupante porque nos habla de cómo las mineras se están o se pretenden autorregular, ¿no? Ellas mismas se les está abriendo la puerta para que ellas escriban esta legislación secundaria que está pendiente todavía luego de la aprobación de la ley de minería. Creemos que eso no debe pasar, al menos en el sexenio pasado, en este que presumen de ser gobiernos progresistas que se han asumido como tal, cuarta transformación, pues consideramos que abrirle la puerta a los capitales privados para que ellos mismos se regulen y trabajen en su propio reglamento, pues es totalmente un despropósito. Entonces, repito, pareciera que este acuerdo no ha sido totalmente consultado con la presidenta, al menos esa es una primera impresión que tenemos. Nos llama la atención que el secretario incluso tiene una visión extractivista, porque eso es lo que da a conocer el día de hoy. Él dice bueno, no podemos quedarnos pasivos, ¿no? Con una actitud pasiva ante la extracción de minerales. Y esa es una visión, nos habla de una visión extractivista. Y pareciera que la presidenta no lo comparte del todo, porque incluso ella misma ha señalado, no vamos a ir por más extractivismo. Salió hace unos días también a decir eso, que la política no va hacia allá.
Pero bueno, a nosotros no nos deja de preocupar ese tema. Nos parece que esta visión extractivista es una visión que está ahorita permeando en la Secretaría de Economía. Nos preocupa mucho pues por todos estos impactos asociados a la extracción de minerales, de litio, de grafito, el oro y la plata, que no son del todo minerales críticos, principalmente el oro. La plata todavía se considera un mineral crítico, pero que sí son minerales que se han extraído masivamente en este país, ¿no? O sea, principalmente la plata, el cobre también, y todos los impactos sociales, ambientales que tenemos a raíz de esta extracción, pues nos preocupa mucho con este tipo de declaraciones y esta visión extractivista que tenemos, o que predomina en la Secretaría de Economía. Oye, Betty, cuando México, ¿qué tan vulnerable es en una negociación? Porque, bueno, a final de cuentas lo que dicen es, se empezaron ya las pláticas, ¿no? Pláticas de exploración con América Latina, Canadá, es decir, con todos los cuates de Estados Unidos, a final de cuentas. Pero, ¿qué tan vulnerable es México ante esos países, ante Europa, ante Japón, obviamente, entre los Estados Unidos, cuando hablamos precisamente de una especie de intercambio de minerales o de negociación por minerales? Mira, creo yo que esta pregunta que me haces es muy difícil. Es muy difícil porque duele contestarla también. Hace 30 años, cuando se negociaba el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, digamos que previo a esta negociación, la minería en México tenía un proceso como de mexicanización. Creo que así incluso le llaman algunos, la mexicanización de la minería, porque no era una minería tan intensiva y era una minería que se hacía por empresas mexicanas y primeramente por el Estado, ¿no? Em, Cuando llega la negociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se flexibilizan muchas leyes, se cambia la ley de aguas, empieza una nueva ley, la LAN, que es la que apenas se acaba de modificar en este año. Se modifica la ley de minería, empieza la ley de 1992, la ley de minería que nos rigió durante más de 30 años, y se flexibilizan pues muchos estándares sociales y ambientales, es decir, se piensa, se planea, se cambian las leyes para que las empresas puedan servirse con la cuchara grande, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Se les da acceso al agua, acceso prioritario al agua, acceso prioritario al territorio. Se permite que se realice la minería en cualquier tipo de territorio, áreas naturales protegidas, zonas arqueológicas, cerca de núcleos poblacionales. No hay límite para las empresas mineras con estas leyes. Me estoy regresando a esta época porque ahora, 30 años después, pues vemos todos los impactos que se tuvieron, ¿no? Y tal pareciera que en esta renegociación de aquel tratado que ha estado vigente, pero que ahora también se pretende negociar, y en una situación en la que hay guerra, que Estados Unidos quiere minerales para la guerra, para la transición energética, que hay también una situación geopolítica de disputa de estos minerales por la Unión Europea, por una guerra comercial con China, pues pareciera que nosotros como país estamos un poco a la indefensa, ¿no? Estamos indefensos ante estas tres grandes fuerzas que se están disputando los minerales. Ahora bien, con Estados Unidos, pues sabemos que la situación no es hasta ahora la mejor. Sabemos todas estas imposiciones que se han puesto, estas medidas restrictivas por parte del presidente, todo el tema migratorio. En fin, hay una serie de factores allí que no están jugando a favor de México y nos preocupa muchísimo porque sí vemos que esta situación ya vivimos algo de esta situación hace 30 años, cuando se tuvo que cambiar todo para jugar todas las leyes en México, o esas leyes en México, esas leyes clave, minería y agua, pues para favorecer a la minería canadiense principalmente y de Estados Unidos, ¿no? Porque fue a raíz de este cambio en leyes
que se dio apertura a los capitales canadienses y estadounidenses. Entonces ahora pareciera que esa situación está allí también recordándonos esa experiencia, pero ahora con estos otros factores geopolíticos que vienen también a ser ingredientes, a ser factores que no creo yo que nos estén jugando, que podamos utilizarlos a favor, ¿no? Creo que hay una disputa de estas tres grandes, de estos tres bloques. La Unión Europea incluso, fíjate lo que hace la Unión Europea y no estábamos tan enterados. En 2023 la Unión Europea saca una ley también de minerales críticos. Y esa directiva, ellos también argumentan que es para asegurar su soberanía, para mantener la seguridad de su industria aeronáutica, armas nuevamente y transición energética. Allá se funda mucho en transición energética, pero las otras dos también están presentes. Y dicen que, bueno, ellos quieren asegurar su cadena de suministro frente al riesgo que les implica China. Y que por eso, pues, van a hacer acuerdos de entendimiento, acuerdos comerciales con países del sur global. De hecho, la Unión Europea ya firmó dos acuerdos comerciales, memorándums, asociaciones estratégicas le llaman, con Argentina y con Chile. Y con México también tiene un tratado de libre comercio. Entonces, ese bloque de la Unión Europea también está cazando los minerales, ¿no? No es solamente una cuestión de Estados Unidos, también la Unión Europea es otro actor relevante en este juego, en esta disputa por los minerales. Y creo yo, volviendo a tu pregunta, que México no está en una buena posición. Somos un país que una economía reprimarizada. Nos hemos caracterizado no por hacer la transformación de los minerales, sino por ser proveedores de materia prima. Entonces, pareciera que en ese rol vamos a continuar con alguno de estos tres gigantes, China, Unión Europea o bien Estados Unidos. ¿Cómo hoy, por ejemplo, algo que también se daba a conocer en esta mañanera fue que se han recuperado más de 1.126 concesiones mineras, sobre todo en que están en áreas protegidas y que habían sido canceladas otras por falta de pago? ¿Eso cómo frena o no frena, afecta o no afecta a los potentados de la minería, ¿no? A los personajes que están alrededor de la misma, equilibra un poco más la situación. ¿Cómo lo leen ustedes también este tipo de acciones? Mira, lo vemos como un anuncio positivo. Yo creo que sí es un anuncio positivo. ¿Por qué? Porque el Estado está recuperando esas concesiones mineras que las empresas usaban para especular. Y no es un hecho menor la especulación. La especulación fue el motor de que se extrajeran de que se otorgaran todas estas concesiones. Estamos hablando de que en nuestro país hasta ahora hay poquito más de 23,000 concesiones mineras. De esas 23,000 concesiones mineras, alrededor de 1,100 están activas con proyectos mineros que están haciendo o efectuando operación. Todavía tenemos otras 22,000, más o menos 21,000, que no nos consta que estén activas. De ese universo de concesiones no activas, se regresan ahora 1,126 concesiones mineras que dice el gobierno que estaban, pues que estaban especulando con ellas, ¿no? Y que se regresan por dos razones importantes. Una, porque no se efectuó el pago de derechos por parte de las empresas mineras. Y dos, porque no presentaron obras o informes de obras. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, creo que es positivo. Todavía son poquitas las concesiones mineras que se regresan, por eso saco el dato de las concesiones que hay. Son 23,000, se están regresando 1,000. No nos consta que todas las 22,000 que tengan operaciones, pero bueno, ya hay una revisión. Eso es muy positivo. Y también es muy positivo que se reconozca que las empresas no pagaron derechos y que las empresas no presentaron información. Ahora, otra parte que me parece muy buena también es que un poquito más de la mitad de esas concesiones que se regresan, que son las 1,126,
y dicen que 700, alrededor de 760, estaban en áreas naturales protegidas. Ese es un anuncio todavía mejor porque esas concesiones nunca se debieron haber dado. O sea, nada más, mira, para que la gente que nos está viendo dimensione este tema, hay concesiones mineras en la Reserva de la Mariposa Monarca. ¿Cómo se pudo haber otorgado una concesión en una reserva de ese tipo? Y así encontramos áreas naturales protegidas invadidas por concesiones. Entonces, eso es muy bueno. Qué bueno que se regresaron. Esas concesiones nunca se debieron haber otorgado. Y eso lo vemos como un anuncio positivo. Y también el hecho, ahora voy a los dos argumentos que nos da el gobierno federal. Ujú. Ellos dicen que se regresan porque las empresas no pagaron sus derechos, que eso es todavía mejor. Qué bueno que el gobierno esté reconociendo que las empresas mineras no pagan sus derechos, porque también lo hemos señalado desde nuestra colectiva, que las empresas mineras son omisas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, que aportan muy poquito a las finanzas públicas de este país, que tienden a sobredimensionar y a decir que, bueno, si ellas dejan de operar, la minería va a ser, va a causar un boquete fiscal en México. Entonces, bueno, qué bueno. Y el otro argumento que dice hoy el gobierno federal es que tampoco le presentaron informes estadísticos ni informes de obras. Y eso también nos da la razón, porque también desde nuestra colectiva hemos señalado que las empresas mineras son muy opacas. Ellas solamente cumplen con transparentar información en las bolsas de valores, pero en México no quieren transparentar información. No son transparentes. Sus informes están cargados de maquillaje verde y de cifras que nos hablan sobre el empleo que dejan y los impuestos que supuestamente pagan. Y ahora este anuncio viene a dar la razón, a darnos la razón por parte del gobierno federal, ¿no? A reconocer esos dos aspectos, que las mineras no pagan y que son opacas. Oye, finalmente, querida, aprovechando tu presencia, por supuesto, en todo esto, y ya nos hablabas de la vulnerabilidad de México, nos hablas ahorita esto que sí está como caminando y todo ello. ¿Cómo juegan en este marco? Porque me da la impresión de que quedamos atrapados, incluso ya lo decías tú, entre tres gigantes que están disfrutándose todo ello. Pero aparte de este cuarto jugador, que es la minería mexicana, o sea, esta mexicanización de la minería mexicana, que tampoco ha sido muy, como bien lo describiste, ha sido positiva para el pueblo, para las comunidades, han explotado las zonas de sacrificio literal a su antojo. Eh, ¿Cómo operar ante todo eso desde la población civil? ¿Cómo operar precisamente para evitar que se siga? ¿Y qué tanto México realmente necesita seguir con el tema de la minería o se puede frenar en un momento dado ya y estar como estás ahorita, o mantenerte ya como estás ahorita sin seguir avanzando? Sí, bueno, creo yo que sí necesitamos una reflexión acerca de si necesitamos o no más de esos minerales y para qué los necesitamos. Si son para las armas, para abastecer un mercado de armas, me parece que la respuesta es evidente, no se necesitan. Si es que los necesitamos para la transición energética, ¿no? Las tierras raras para los imanes de los aerogeneradores o para la electromovilidad. Bueno, vayamos hacia un extractivismo mucho más sensato, mucho más moderado, basado en el respeto, una extracción basada en el respeto a los derechos, que yo creo que es perfectamente posible. Creo yo que también se ha mostrado muchísimo, con datos, con documentales, con experiencias en los territorios de desplazamientos, de daños al ambiente, en fin, de cómo este extractivismo rapaz, esta extracción desmesurada, pues ha llevado a esta situación crítica de rechazo de muchos de estos proyectos en los territorios. Entonces, diría yo que la primera pregunta es, ¿para qué necesitamos en específico los nuevos minerales que se pretenden extraer?
Por supuesto que sí hay utilidades, hay usos muy claros que tienen que ver con la medicina, que tienen que ver con la producción de artículos domésticos. La minería está presente en muchas partes y en muchas áreas de la vida. Eso no se debe demeritar, eso es cierto, pero también hay que pensar en específico los nuevos minerales o las nuevas concesiones que se quieran otorgar si es que se quieren otorgar a raíz de este acuerdo que se va a firmar seguramente con Estados Unidos, pues ahí, ¿para qué? ¿Cuál sería la utilidad, no? Entonces creo yo que primero por ahí y también en segundo término, tenemos que estar al pendiente de lo que pase con las leyes y con las normas en México, con las leyes internas. Em, Durante muchos años se pretendió cambiar la ley que reguló la extracción de minerales, esta ley de la que les hablaba de 1992, Ujú. sin éxito. No se pudo cambiar durante 30 años, hasta 2023 que se logró cambiar y ahora tendríamos que ir por leyes mucho mejores, ¿no? Que digan o que establezcan, en todo caso, pues regulaciones mucho más estrictas sobre el agua, sobre el territorio, sobre qué tanto van a beneficiar a las poblaciones de las cuales se extraen estos minerales. Me parece muy injusto que en las leyes no se establezcan pagos justos para los territorios de los cuales se extraen estos minerales, que no se esté teniendo una discusión sobre lo fiscal y cómo se van a repartir esas ganancias que obtienen las empresas mineras por la extracción de los minerales. Entonces, sí creo yo que todavía falta una discusión mucho más amplia. Hay que estar bien atentos. Sí es un tema que nos toca a todas y todos, aunque vivamos en las ciudades, aunque no vengamos de los territorios de los cuales se están extrayendo estos minerales, pues creo yo que es un tema que sí nos pega por la economía de nuestro país y porque tendríamos que asegurar mejores condiciones de vida, pues para todas las poblaciones, ¿no? Que están en México. Querida Betty, de verdad yo te agradezco muchísimo esta intervención, esta plática, en un momento en el cual se requieren voces expertas, se requieren voces que entiendan lo que está pasando alrededor. Mi querida Beatriz Olivera Villa, directora de la organización En Genera, integrante también fundadora de la colectiva Cambiémosla Ya. Muchas gracias, Betty, por estos minutos para la comunidad. No, muchas gracias a ti por el espacio, Jesús. Muchas gracias a todas las personas que nos ven. Gracias.